estamos de nuevo con estas entrevistas para la investigación de este libro que estamos a punto de presentar. Muy contentos, muy agradecidos con el maestro Leonardo Linares, que estamos ahora sí que de fiesta por tenerlo aquí en estas entrevistas. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro. Pues queremos platicar con usted acerca de la tradición de los juguetes, sobre todo en cartonería, que es su especialidad, maestro. ¿Qué nos podría platicar en este sentido, maestro? Los juguetes hechos a base de cartón, ¿qué nos podría aportar? Bueno, más bien, ahora sí que digo, dentro de la cartonería, dentro de la juguetería específicamente, pues son varios bueno, que se hacían porque ahora ya no, se dejan de hacer, se dejan de hacer, pero sí hay muchos, así que de cartón. Pues como luego la más popular, lo que sale, pues es la muñeca encuartada o la muñeca de cartón, la muñeca de Sololoy, la que se le llama, bueno, lo que muchas veces le llaman lupitas o lolas. O Lola, sí, exacto. ¿Cómo ha variado el nombre, verdad, maestro? Digo, esas nacen por una necesidad, digo, porque antes, como bueno, le comentaba antes de que estuviéramos en la entrevista, pues ahora sí que nacen por una necesidad porque antes todas las muñecas que tenía, digo, la gente adinerada, pues eran, pues ya sea de cera o de porcelana. Así es. Pues el gran grueso de la población de antes, digo, pues era el popolo, pues no tenía acceso a ese tipo pues de muñecas para sus hijas, ¿no? Más que nada. Claro. Entonces nacieron por esa necesidad, hacerlas así que como réplicas, ¿no? De las que eran de cera y de porcelana, por hacerlas de cartón, y por eso nacen las muñecas de Sololoy. Así se les llamó de principio. ¿Por qué? Porque eran así que todas de movimiento, eran así que su tronco, su cabeza y las cuatro extremidades que eran las que se movían con hilo. Entonces, así eran como se hacían. Pero también así que las empezaron a personalizar sin querer, ¿no? Digo, antes no se hablaba de la personalidad, pero sí se personalizaban porque cuando se tendían así que en el piso con su mantito, su petatito que se ponían, pues llevaban siempre pues un botecito de pintura y se les ponía el nombre ya sea de la niña o de la novia o de la esposa, según a quién se le fuera a comprar, entonces se le ponía su nombre y pues se personalizaba sin querer, ¿no? Vamos a poner Lupitas o Petritas o Josefas, ¿no? Marías, entonces había pues bastantes, ¿no? Se les ponía así que en la pancita, ¿no? Lo que en la pancita. Ahí se les Exacto. ponía, Esto fue a principios de siglo, ¿verdad, maestro? ¿sí? Con un dibujito, ¿no? Ya sea una palmita, una florecita, se le adornaba, ¿no? Entonces era muy bonito antes. O sea, así que esas muñecas, digo, se siguen haciendo todavía en la actualidad, pero ya, pues ahora sí que un poquito ya más estilizadas, ¿no? Pero la original pues, es completamente hecha de cartón, ¿no? Con pinturas anilinas o con pinturas, pigmentos minerales, así se pintaban, ahora pues ya se pintan. Digo, las que todavía las hacen con acrílico, ya pues, se pintan con pintura acrílica. Y ya por la facilidad, ¿no? Que tienen de estos productos que pues ya prácticamente están en las tiendas y ya no tienen que elaborarlos ellos mismos. Sí, entonces digo, también por una necesidad que también el, eh, ahora sí que ¿cómo se llama? La pintura, pues antes se elaboraba, ¿no? Y antes se tenía que calentar y todo eso, porque como ahorita que es temporada ya de lluvias, que empiezan los fríos, pues se gelatinizaba o se solidificaba la pintura. Entonces siempre se tenía que pintar, así que valga la redundancia, pintar en caliente, ¿no? Se calentaban y se hacían líquidas. Mientras estuvieran calientes, pues estaban líquidas y se podía pintar. Y lo que ahora tiene, lo que nos da la industrialización es que con la pintura acrílica en cualquier temperatura, pues se pinta, ¿no? No hay Claro. ese problema de estar calentando las pinturas o estarlas, ahora sí que templando, ¿no? Prácticamente se pintaba, digo, a lo mejor es una forma de decir el temple, ¿no? Se templaban las pinturas también. Templaban. ¿Ese Entonces, así, proceso lo utilizaba su familia, maestro? sí, sí, digo, a mí todavía me tocó, o sea, me tocó la transición, por decirlo así, el paso Ok. de pasar pigmentos que se hacían ahora sí que
hojas de pericón o muicle o otro tipo de hierbas, se podían hacer las pinturas, hasta pasar con los pigmentos minerales, como la rodamina, la nirosina, todo este tipo de colores que se llaman, son anilinas. Y Ujú. pues también me tocó la transición, pues también ya de pasar de todos estos dos materiales, de tanto de naturales como minerales, por así que al acrílico, ¿no? A las pinturas acrílicas. Entonces me tocó por la transición, sin querer. Entonces por eso sé las dos técnicas, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro, Tanto la vieja como la nueva, por decirlo así, ¿no? Ahorita que estamos aquí, en la nueva, que son las pinturas pues, acrílicas. Pero ajá. bueno, es una parte de las muñequitas, digo, para las mujeres, ¿no? Digo, en el sentido de... Y había las mascaritas también que se hacían también para la máscara de carnaval. Y para los hombres, pues había un poquito de más variación porque había el caballito de madera y el caballito de palo. Ah, Se mire. le ponía así porque era nada más era para diferenciar, ¿no? El caballito de madera era el caballito un poquito más grande de cuatro patas, Oh, con sus rueditas, y era un poquito con su base de madera y sus ruedas de madera. oh, era Entonces, como un se carrito, jalaban como un y eran carrito. como un carrito, pues, como un carrito, pero era un caballo completamente. Ah, caray, mire. Y el caballito de palo era un bastón, era nada más el busto, el, Ajá, del pecho a la cabeza y tenía un bastón, un palito. Y ajá. ese era el caballito de palo. Ese nada más se ponía entre las piernas y pues el niño andaba jugando, bueno, andábamos jugando, ¿no? Ujú. Con su espada de madera también. Entonces, con eso pues, se jugaba, ¿no? Eso era también parte de lo que hacíamos en la técnica de papel y cartón, que ahora le llamamos cartonería, bueno, que hace que yo en los años 80 acuñé Exacto, sí, maestro, ¿nos puede platicar un poco? para englobar todo lo que era para todo lo que era cartonería, Ah, exacto. ¿no? Así lo Porque mencionó usted. antes nosotros no teníamos un nombre así como ahorita, ¿no? Desde los años 80 para acá, cuando lo acuñé, pues ya se le dice cartonería, ¿no? Cartonería Nuestra técnica era de papel y cartón, técnica de papel y cartón y varios. y varios. Entonces, para poderla acuñar, pues, bueno, yo tuve que hacer una serie de talleres en aquellos años para poder, así que de lo que se daba, porque antes vamos a poner, como ahorita en estas fechas, Ajá, pues ya cambiábamos el giro, por decirlo así, éramos calaqueros, ¿no? Porque hacíamos exacto. calaqueros. Terminando el mes de diciembre, de noviembre, pues ya se empezaban a hacer las piñatas, los nacimientos, entonces éramos piñateros. Terminábamos ese el mes de diciembre y empezábamos a entelarse para la quema de Judas para Semana Santa y éramos Poderos, juderos. Y se terminaba de esto y ya, bueno, empezábamos a hacer toda la juguetería y empezábamos a hacer jugueteros. jugueteros. Entonces, como que dependiendo la temporada, se nos cambiaba el nombre, ¿no? Pero Exacto. de la cartonería, ¿no? Entonces, yo para englobarlo, porque me pedían una serie de talleres anual de qué era lo que se hacía dentro pues de la temporada, ¿no? Todo el año que se hacía, que se trabajaba dentro de la cartonería. Entonces empezamos a buscar nombres. El nombre ya existía, pero a lo mejor no estaba bien empleado, ¿no? Entonces, pues lo Claro. acuñamos y quedó como cartonería. Cartonería, que ya es un Sí, título universal, ¿no? sí, pero también está un poquito más, también de esto de aquí también trae una consecuencia, porque está manoseado, porque vamos a suponer, como le digo, anteriormente sabíamos qué hacía cada quien. Exacto. Hay veces que no todos hacían el ciclo completo, ¿no? Hay veces que muchos nada más hacían en todo el año, hacían la piñata, ¿no? Entonces eran piñateros nada más de temporada, o los que hacían nada más calacas en cada año, o los que hacían la juguetería, ¿no? Entonces había como que sus ciclos, ¿no? Nada más. Ok. Hay unos que sí lo dominaban todo y hacían todo el ciclo anual, ¿no? Pero muchos no lo hacían. Y ahora pues le dicen cartonero o le dicen cartonería, pero en realidad no saben las subramas que hay dentro de la cartonería, que son estas que Que estamos son, hablando. claro, que Entonces, va por la temporada, de acuerdo a la temporada. exactamente. Entonces, ahí no saben, ahí como que se pierden, ¿no? Así que los nuevos Cartonería. artesanos Ajá. emergentes dentro de las ramas, como que se pierden, ¿no? Porque si les preguntas,
Pues no, pues que hago cartonería, sí, pero ¿cuál es tu subrama? No, pues es que hago cartonería, sí, pero ¿cuál es tu rama, no? O sea, hay como que se nos pierden, ¿no? Se nos pierden un poquito. O sea, no saben cuál es su especialidad o en dónde se acomodan, ¿no? Por decirlo así. Maestros, Entonces, ¿nos podría comentar acerca de de los juguetes que se hacen a base de cartón, aparte de las muñequitas y de los bueno, caballitos? ahorita, como ahorita que es la temporada que está empezando la temporada de Día de Muertos, Exacto. hay mucho juguete de Día de Muertos para niños, ¿no? Porque también dentro de que sirven para jugar para los niños, servían también para ofrendar para los niños pues, que ya fallecidos, ¿no? Ajá, Estaban como las tumbitas, las que llevan, así que la cajita de cartón, su tumbita de cartón, y llevan una calaquita, ya sea de masa, o hecha de masa, o hecha ajá. de yeso, o hecha de barro, que se le jala, y es un hilito, se le jala y sale el muertito, ¿no? El muertito, claro. Ese es uno. Hay los padrecitos de tijera, los padrecitos también de iglesia. Ajá, ¿y esos cómo son, maestro? ¿Me Los los podría padrecitos de describir? tijera son hechos de cartón con cabecita de garbanzo, Ajá, con su cabello de algodón y van de tijera, entonces se van abriendo, se van cerrando y se van abriendo. ah, Y esto, o sea, se hace con esto, por eso se hace de tijera, porque cierran y abren, cierran y abren. Y también hay uno que es de iglesia, que son, se pone, así que se pone el cielo y el infierno, por decir algo así. ok. Entonces van como con una manivela, se van dando vuelta y van girando los padrecitos y van saliendo y se van entrando. Ajá, Ese también es uno que también pues se olvida también porque muchos ya no lo saben hacer o no lo hacen. o no lo hacen. ¿Y eso se hacía en cartonería o en Y madera, se hacen en cartonería, sí, porque todo era el 80% cartón y lo demás ya eran de otro material, como el garbanzo, como la tela, la madera, ¿qué más? El algodón, que era el que se le ponía. Entonces de, era un 20% de diferentes materiales, pero todo el 80% era puro cartón, de era puro? puro cartón. Claro. Y también las calaveritas, También se hacían las tumbitas, las tumbitas. también se hacían las tumbitas, se hacían las cajitas como de madera también, Ajá. eran de cartón grueso, ya después pasaron a ser de madera, ahí sí hay como una contradicción, muchos dicen, bueno, que fueron primero antes de madera, muchos fueron de cartón, ahí sí, yo le doy el mismo equilibrio porque los dos pues, son igual, ¿no? Nada más la única diferenciación es que unos son de madera y el otro son de cartón, ¿no? Que salen, no sé si ha visto una serpiente que sale luego así, Sí, sí, dejando, sí. bueno, esa la hacían pues así que los de madera, bueno, los que hacían de madera, y los que hacíamos de cartón, le poníamos una araña. Una araña. Entonces cuando hacía esto, brincaba la arañita, ¿no? Entonces, Ah, vaya. se hacía la misma función así que de la serpiente, pero esta en vez de ser la serpiente, pues era una arañita, ¿no? Que brincaba. Claro, Entonces eran diferentes pues, juguetes, ¿no? También, obviamente también había la máscara de calavera, claro. para los niños, ¿sabes? Que para recibir a sus muertos, ¿no? Sí. Era muy diferente a hacer un carnaval, ¿no? Era como Ajá, para recibir, ¿no? ajá. Entonces había mucho juguetito también, digo, esos eran los juguetes de cartón, De cartón, exacto. prácticamente. De acuerdo a la También temporada del Día de uh, Muertos. también había los catafalcos, que eran las basecitas de grande a chico como pirámide, con Ajá. sus velitas. Y ese también era como juguete, porque Ah, traía unos padrecitos, bueno, era el catafalco aquí y la procesión de padrecitos aquí. ajá, Ese también, con manivela también, pues daba vuelta, ¿no? ajá. Entonces había mucho juguete también dentro de la temporada de Día de Muertos para la Para las infancias. temporada, sí. Y digamos que de todo esto que me platica, ¿cuál se ha conservado hasta el día de hoy, maestro? Híjole, pues creo que, digo, se han conservado, pero ya no es como juguete, sino ya lo tienen más que nada como pues así que como para la ofrenda nada más, porque Ah, ya no he visto que se haga así como es. O sea, se han hecho los padrecitos de tijera, pero ya no tienen movimiento, sino ya están pegados. ah, O sea, ya vienen están
están pegados con pegamento, con resistol o no sé, 850, pero ya no tienen ese movimiento de tijera de que se estiran y se cierran, ¿no? Ah, Al que le ¿abrían y pican. cerraban las manos o algo así? Bueno, la tijera era una tijera así, más o menos. Ajá. ¿Viste? Y se abría pero era como se movían los padrecitos. Ah, ya, ya. Traían también así que su catafalco aquí también. Ajá, Pues también pues eran bonitos, todo eso era juguete para los niños, ¿no? Y también para la ofrenda de los niños. claro. Servía para dos cosas. Ya se Ya quedó nada más en pasaba, ofrenda. así que el día de muertos, si ya le daban a uno su calaverita, pues ya agarraba uno los juguetitos, ¿no? Y ya pues empezaba uno a jugar con ellos. Ah, mire, de ¿Sí? eso se trataba. Pero eso es lo que yo he visto ahorita, que ya no, ya los que ya no hacen, pues son los de iglesia, los que les digo, el cielo y el infierno, ¿no? Ya tampoco, Ah, eso ya ya tampoco se se dejan dejó de de hacer. producir. Nosotros le llamamos los de iglesia. También había esos, todavía se llegan a hacer, pero nada más que ahora ya están como hechos ya como de impresión, que son, bueno, aquí nosotros les llamamos las calaveras vaciladoras, que eran calaveras hechas en contorno nada más, y se jalaban y brincaban, ¿no? Como que Se se hacían articulaban las brazos y extremidades, las piernas. Y brazos tenían y... esas, pues bueno, se le ponía una guitarrita o se le ponía un violín, ¿no? Esos eran las calaveras vaciladoras. Se le llama, ahora ya las hacen pero impresas, pero ya no tienen el mismo, pues como el mismo, así que sensación que da, Ah, ¿no? Manualmente, ¿no? Sino ya se ven impresas, que le ponen una Catrina y le ponen nada más sus plumas y todo esto, su vestido, pero ya no tiene esa sensación de ser artesanal, ¿no? Completamente. Sino ya claro, como un estampado ya nada más hecho ahí. sí, claro, ya más como para recortar y pegar casi creo. Exactamente. Entonces, pues ya no tiene como que ese sentimiento, ¿no? De lo tradicional, por llamarlo así, ¿no? Y Claro, esas eran las calaveras que también servían para jugar para nosotros, ¿no? Entonces, todo eso, algunas, le digo, sí se hacen todavía, pero ya de manera actualizada, como esta que le digo, que es la calavera, ¿cómo se llama? Vaciladora, que ya viene nada más impresa, ¿no? Y ese pues, ya todavía se hace, pero ya no de manera artesanal, sino ya impresa. Y esa claro. era muy económica porque pues, cualquiera tenía acceso a poderla hacer. Y que también era complicado hacerle el mecanismo porque tenía uno que hacer los cuatro lados y que nada más con un hilito se jalaran las cuatro, ¿no? Y empezar a brincar, ¿no? Exacto. ¿Y las Sí, calaveritas articuladas, maestro? ¿Cómo le esas eran las llamaban? calaveras. Pues esas más bien hace que eran más que nada para la ofrenda, porque eran Para las la que ofrenda, se llaman no tanto las de juguete. calaveras de hilo, que se les llama calaveras de hilo, también así que calaveras de gozne, pero ¿Calavera más de qué, perdón? de gozne, ¿Gozne? gozne, así. Entonces, prácticamente es más que nada para la ofrenda, pero para uso, así que para como juguete, pues eran esos juguetes, ¿no? Las Mm, tumbitas, los padrecitos, esta de iglesia, los caballitos de madera, los caballitos de palo, las lupitas, las máscaras, dependiendo de la temporada, pues era la máscara que se hacía. la máscara que se hacía. ¿Y en las Navidades qué se hacía, maestro? Pues en las Navidades pues había, pues ahora sí que la piñata, ¿no? La piñata tradicional, la de 7 picos, pero también había la piñata sencilla, ¿no? Que era la de, así para los niños pues se hacían los payasos, ¿no? Ah, Nada más era la pura cabeza de payaso, que es ajá, de la olla, ¿no? Con su mota de nariz de periódico, y eso ajá. era lo que se hacía, ¿no? Con su cucurucho y todo esto de manera tradicional. Había la negrita, y para las niñas, pues bueno, había las rosas, las flores de Nochebuena. Ah, Ya para los adultos, pues ya eran así que las piñatas más estilizadas, ajá. ¿no? Como los guajolotes, los toros, los pavos reales. Ah, mire, Se hacían prácticamente de animales porque era lo que se veía en aquel entonces, ¿no? claro. Era lo que se hacía, ¿no? Se hacían pastores, borregos. Digo, la piñata de 7 picos, pues se hacían de un sinfín ¿cómo se llama? De colores ¿cómo se llama? Y de cucurucho, ¿no? De pico, ¿no? Tanto se podía hacer plana como se podía hacer tridimensional, ¿no? De varias, pero Tridimensional. siempre conservando los 7 picos. Bueno, había unas que las hacían de 8, De 8 picos. 8 picos,
pero sí eran, pues esas eran las piñatas tradicionales, ¿no? Y que tenían, bueno, eran bonitos porque esas se hacían con papel de estaño, papel de China, se pegaba, todo era con cera de Campeche, Ujú. con eso, los adornos, todo esto. Y ahora, pues, ahora así que con la modernidad, pues ahora sí que todo son menos piñatas, porque hacen la piñata de novedad, pero toda es pintada. Es pintada, exacto. Ya Es no es de pintada, ¿no? papelito. Y ya no es como antes, ¿no? Que el arte de ser el piñatero, porque también para ser piñatero era todo un arte, desde saber cortar el chino, el fleje, la hoja, ¿no? Todo ese tipo de material que se ponía. Saber, pues así que cómo pegarlo con cera de Campeche, porque no se pegaba con cera de Campeche y pues así que la engrudo, ¿no? Y pues era el único material que se le podía meter. Que se ¿Por qué? utilizaba. Porque la piñata era efímera, era para agarrar la palos. Exacto, sí, sí. Entonces no se le podía meter otra cosa, que no fuera, pues ya sea materiales que fueran nobles. Si aún así con la olla, pues a veces había accidentes, ¿no? Por los tepalcatitos, Sí, pues se descalabraba uno sin querer, ¿no? Pero exacto. para eso tenía uno una técnica, ¿no? Siempre antes a la olla se le daba un forro de papel de periódico de 2 capas, Ajá. para que a la hora de que se le pegara no salieran tan duros los tepalcates, ¿no? Entonces Tepalca. no era tan grande ahora sí que el trancazo, ¿no? Sino que se agrietara nada más fuera un hoyito, ¿no? Que se hacía. Claro, sí, sí. Pues todo eso se tenía que contemplar también para que pues, no hubiera tanto accidente también para las ollas, ¿no? Se dejan de hacer por lo mismo, ¿no? Pero y ya se empieza a meter ahora el que se le llama el cascarón, que es el que ahora todo el mundo conoce, ¿no? Que es el de figura, ¿no? Y le iba a preguntar, maestro, usted que pues ha tenido la fortuna de crecer en esta familia Linares, que ha aportado tanto a la cultura de nuestro país con la creación de los alebrijes que tuvo invención su abuelo. ¿Cómo ha visto usted que ha crecido con tan de cerca? ¿Cómo ha visto el progreso o el no progreso del juguete en México? O sea, ¿ha habido cambios? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, ha habido progresos, digo, en el sentido de que si lo vemos de manera tradicional, bueno, obviamente pues se ha extinguido, ¿no? Se ¿Por qué? extinguió. Porque hay muchos artesanos, ¿no? De mi ramo, por decirlo, de mi rama artesanal, que es la cartonería. Pues muchos no saben hacer el juguete tradicional, ¿no? Porque se han apegado a hacer otro tipo de materiales que no así que no es obligatorio, ¿no? Que lo sepan todo, pero sí se ha perdido porque como que no han mirado en esa dirección, ¿no? De saber cuál es el juguete tradicional, cuál era el juguete tradicional o cómo se hacía, ¿no? Entonces, algunos de esos juguetes se han perdido, como ahorita, como le digo, el caso de los padrecitos de garbanzo, ¿no? Que se les llama padrecitos de garbanzo porque la cabecita es de garbanzo, Ah, de exacto. garbanzo. Entonces, ahí se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hacen mecánicamente, ¿no? Mm. Ya no se hace mecánicamente a donde el niño pueda jugar con él, o sea, puede interactuar, sino simplemente se pega y ya deja de ser de un juguete, queda a ser a una pieza de ornato, De ¿no? ornatos. Para ponerla en una ofrenda o para tenerla como exhibición, ¿no? Nada más, ¿no? Como un adorno, ¿no? Entonces ya deja de ser algo que es utilitario, ¿no? O como le digo, los padrecitos de iglesia también, que era el infierno y el cielo, ¿no? Que también se hacían y que esos tampoco se hacen, ¿no? Ya no se hacen. Entonces sí hay mucho juguete que se ha descontinuado sin querer, no porque uno no lo quiera hacer, sino simplemente porque se deja de hacer, porque muchas veces no lo saben hacer. No lo saben hacer. Y los compradores han dejado de adquirirlos, que eso también pudo haber sido Pues parte de esta es extinción, que no, maestro. lo que pasa es que uno como artesano, uno lleva la batuta, por decirlo así, ¿no? Claro, Hoy que es así que ya ante el ansia al Día de Muertos, pues empieza uno a producir ese tipo de materiales, ¿no? exacto. Para poderlos tener a la venta y para que la gente, digo, pues son ciclos, se va renovando, ¿no? Y entonces para que la gente pueda verlos, ¿no?
y a lo mejor dice uno, ay, el año pasado me acordé que había de estos, pero ya no lo pude comprar, hoy sí lo voy a comprar. Entonces ya saben cuál es, pero si uno no lo enseña tampoco, pues se deja de extinguir y la gente pues, se olvida, ¿no? No sabe que existe ese juguete, ¿no? Entonces, así es como se van perdiendo pues muchos juguetes, ¿no? Sin querer, ¿no? Y pasa la transición, pues al juguete de plástico, que es el que tenemos ahora, ¿no? Claro que es un fuerte competidor, ¿no? El plástico y los juguetes tecnológicos, todos estos que están Sí, surgiendo con mecanismos electrónicos, los videojuegos. pues antes, bueno, a lo mejor en mis tiempos era como que a lo mejor, digo yo pienso que a lo mejor nosotros fuimos como que privilegiados, ¿no? En el sentido de ser niños y fuimos privilegiados porque, bueno, yo lo digo así, a lo mejor no sé en otros casos, ¿no? Pero yo pienso que nosotros como niños fuimos privilegiados porque nosotros nacimos y vimos y de manera familiar, pues como que nos integrábamos, ¿no? A lo que estaban haciendo nuestros papás, ¿no? En el sentido de que pues veíamos que estaban haciendo juguetes y de niños pues, nos interesaba saber cómo era el mecanismo, cómo era como lo hacían, ¿no? Y entraba uno sin querer a envolverse de eso, ¿no? Entonces era muy bonito, ¿no? Claro, era un gran Ahora, estímulo no así que verlo. se hacía algo de una manera integral, no completamente, ¿no? Ahora se le dice de una manera familiar, ¿no? Pero bueno, pues eso era lo que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces nosotros crecimos con eso, ¿no? Y a lo mejor si a un niño se le empieza, sin que se le diga, pero si te empieza a ver que estás haciendo algo que se empieza a hacer mecánicamente y que se puede mover por sí mismo, tú lo muevas, como que se empieza a interesar. Y yo lo he visto con así que los sobrinitos de mis sobrinos, ¿no? Ajá. Cuando van al taller y ven lo que estamos haciendo, se empiezan a meter, ¿no? Dejan como que sus cosas electrónicas Ujú. y se empapan, ¿no? De saber qué estamos haciendo, ¿no? O sea, ahí en el taller, por lo prohibido es prohibir. Exacto. ¿No? Entonces, pues van agarrando los materiales, van viendo con qué se puede hacer y empiezan hacer sus juguetes, ¿no? Poco a poquito. Claro, qué bonito. Actuales, pero los empiezan a hacer, ¿no? Claro, Entonces, qué importante. pues esa es la manera de cómo yo creo que se va uno dando cuenta, se va uno enseñando a hacer ese tipo de juguete, ¿no? Un juguete mecánico, ¿no? O lo que ahora le llaman el autómata, ¿no? El autómata, exacto. Pero es un juguete que, bueno, pues te puede llevar muchas horas de esparcimiento, ¿no? Y que aparte de que lo estás elaborando, ¿no? Aparte cuando lo ves culminado, todavía juegas con él, ¿no? Exacto. Claro, claro. ¿Cómo Entonces, ha son visto muchas usted acciones. también la cuestión de las nuevas generaciones, maestro? ¿Habrá interés o cómo los ve usted en cuanto como lo que dice usted de sus sobrinos que se interesan en hacer de familias de artesanos que vayan pasando Pues ahora yo sí creo con la receta? pienso que el ser artesano es un privilegio. Y lo digo de esta manera porque ahora yo lo veo, digo, a lo mejor yo no lo veía porque yo lo veía en carne propia, ¿no? Yo lo veía yo por mí, o sea, primera persona, ¿no? Con mis papás. Pero ahora que lo veo yo con los hijos de mis sobrinos, ¿no? Y que van al taller y que empiezan para ellos todo es nuevo, todo es novedad, ¿no? Y que empiezan a ver qué se puede hacer y que les empiezan a enseñar, a ver, mira, te voy a hacer un juguetito esto. Y ellos empiezan a inmiscuir, se empiezan a empapar. Entonces, como que tienen las dos dualidades, no tienen tanto el juguete moderno, el actual, pero tienen el juguete tradicional y que lo saben jugar y lo saben complementar, ¿no? Exacto. Ahorita me salió ahorita me acordé de pues de algo curioso que una vez mi hijo me dijo, ¿no? Mi hijo, el mayor, él iba en la primaria y él les platicaba de los judas de la Semana Santa, que hacían la quema y todo esto. Y yo me acordé, bueno, de mí después, porque él me dice, ay papá, dice, fíjate que yo les conté a mis amigos de lo que hacemos, de lo que haces tú cuando haces tu quema de judas en Semana Santa. Y mis amigos no saben qué es un judas. Entonces ahí es a donde digo, bueno, pues es que no tienen la obligación de saber si es un judas o no, ¿no? Pues Pero sí. eso depende de ellos, ¿no? Dice, pero es que dicen, no, es que nos vamos a ir de vacaciones, papá, pero ellos no saben qué es un judas. Pues ahí es a donde, pues depende de uno, ¿no? Así que lo que les enseñe uno a sus hijos, ¿no?
así que todas las, pues la formación que tengan, ¿no? De padres como uno, ¿no? claro. Entonces, ahí es a donde brinca uno, donde yo digo, bueno, pues es que sí, sin querer, pues somos privilegiados porque tanto puedes saber de lo tradicional como del juguete actual, ¿no? De la novedad que hay, ¿no? Claro. Maestro, Lo una que, pregunta, porque acá en la frontera estamos un poco alejados de la tradición del Judas. ¿Es ¿ah? el Judas se puede considerar como un juguete? Sí, porque bueno, hay el Judas grande, que es El que se para el adulto, vamos a llamarlo así, para el que ajá, de manera tradicional, arraigado a completamente a lo que es estrictamente, pues así que algo pagano, ¿no? así es. Que es ahora sí que la traición de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús por 30 monedas, ¿no? Que eso es la representación del Judas, pero también hay el Judas para el niño, ¿no? Que es el Judita chiquito, que se le Sí, pone un petardito, no muy, pues así que no truene muy fuerte, ¿no? Sino es algo muy chiquito, y que también el niño puede jugar con él, ¿no? Pero bueno, obviamente supervisándolo, pues el adulto, ¿no? adulto, claro. ¿Lo Es prende un y juguete truena o explota o algo así pasa? es un juguete chiquito como de, ¿qué le gusta? De 20 centímetros. Ok, Es es el que se hace más chiquitos también. ajá. Se les pone un petardito chiquito Un petardo, para que se queme, pues para que sepan por lo menos que, bueno, que ya de adultos pues van a quemar uno grandote, ¿no? Pero ya exacto. saben que es ese y que saben que si les da una esa formación, esa educación de que tienen que tronarlo, pero alejarse, entonces ellos solitos ya van sabiendo que tienen que hay un riesgo, ¿no? Si se paran y se plantan enfrente de él, ¿no? Entonces como que es una formación sin querer poco a poquito, ¿no? Entonces sí hay tanto para niños como para el Como adulto, para ¿no? los adultos, claro. Qué interesante, maestro, esto. ¿Algún otro recuerdo que tenga de los juguetes que todavía los podamos encontrar, maestro, en estos días? Pues ahorita, bueno, digo, hay muy poco, digo, nada más el de tiquera que yo he visto ahorita que se sigue haciendo, pero ya no lo hacen como juguete, sino ya queda como nada más como pues de adorno, ¿no? Que es para la ofrenda y nada más, pero ya no se hace como para jugar, ¿no? Y el chiste era eso, ¿no? Después de que se ofrendaba en la ofrenda para los niños, pues ya después se les daba a los niños, ¿no? De la casa, para que pudieran jugar con ese, ¿no? Con ese juguete. Y digo, con los demás juguetes que se hacían, ¿no? Los juguetitos, ¿no? Digo, hablando específicamente nada más de la cartonería, porque pues hay juguetes, hay un montón, hasta de alfeñique hay, ¿no? Pero digo, dentro de la cartonería, pues esos son los juguetes que era para Día de Muertos. De los que Claro, he visto, nada más he visto los catafalcos, pero ya no traen, nada más el puro catafalco, o sea, la piramidita, como le digo, con sus velitas, pero ya no trae a los padrecitos. Entonces también ese como que nomás es como ya de ornato, ¿no? Prácticamente para la ofrenda. Entonces sí, ya hay muchos que se dejan de hacer por lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor por el desconocimiento, a lo mejor porque pues no saben cómo hacerlos, o sea, son muchos factores, ¿no? Que se tienen que hacer y digo, eso sí se tendría que activar en algún momento, ¿no? Hacer pues, no sé, un taller, algo para que se puedan rescatar esos juguetes para que no se pierdan, ¿no? maestro, le iba a preguntar, por ejemplo, en el caso de los alebrijes, no se considera como un juguete, ¿verdad? Esto es como No, más coleccionable, coleccionable. es prácticamente, pues es algo nuevo, ¿no? Prácticamente, relativamente dentro de las artes populares, pues el alebrije es lo más nuevo que hay, ¿no? Se hizo en el siglo pasado, que se hicieron en los años 30, 40, y que prácticamente son figuras de ornato, ¿no? Digo, ya mucha gente les connota que traen buena suerte, que son espantasueños, pero bueno, eso es la gente, es el mito que empieza a envolver detrás de lo que es la pieza, ¿no? Para nosotros, pues es completamente algo que salió de un estado de coma, ¿no? Y que lo trajo, así que de ser de un estado comatoso, lo trajo una realidad y que ahora, bueno, pues fue aceptado dentro de las artes populares, ¿no? Y que es algo de lo más nuevo que hay dentro del arte popular. Dentro del arte popular y que creo que hace poco por las noticias me enteré que ya
dieron como que es parte del patrimonio Es cultural. parte es parte del patrimonio cultural de la Ciudad de México y que ahora sí ya es la única artesanía, oficialmente, que es la única artesanía de la Ciudad de México que hay, porque pues no estaba como que reconocida oficialmente, ¿no? Pero ahora sí ya completamente recabando toda la información que hubo y todo esto, pues ya, es más, hasta yo no sabía, digo, yo nomás sabía que de mis ancestros venían desde finales del siglo XVII, principios del XVIII, pero haciendo toda la recabación, todo esto pues así que de historia de nosotros, pues así que mis ancestros pues datan más allá, entonces así que sé el dato completamente que nosotros venimos desde el año de 1676 hasta la fecha, ¿no? Que seguimos trabajando esto, ¿no? Wow, qué Cuando interesante. pagaban, cuando pagaban sus permisos para la elaboración de Judas de 2 pesos plata y Dos. se pagaban en algunos. Se pagaban 25 centavos, daban 5 centavos, ¿no? Hasta completar los 2 pesos y les daban ya su permiso para poder, pues así que vender los Judas en Semana Santa. Mire, qué interesante. ¿Y ahora sus hijos, siguen la tradición familiar? Pues, ¿Continúan? bueno, mis hijos cuando tienen tiempo, porque así que yo no los tengo conmigo, pero Ajá, saben, ¿no? Mis sobrinos sí tienen hijos ajá. y ellos luego a veces van al taller y pues ven, ¿no? Se asombran de todas las pinturas y todo eso, y ya sabe que todo lo llamativo, donde haya color para los niños, pues es como que juego puro, ¿no? Ahí con ellos, ¿no? Entonces pues, empiezan a jugar y todo esto, y como le digo, lo prohibido es prohibir, bueno, pues pueden agarrar materiales, texturas, y solitos empiezan a ver qué pueden hacer, ¿no? Muy bien, maestro. ¿Algo más que quiera agregar, maestro, para finalizar nuestra charla? Pues prácticamente, para mí sería preocupante que el juguete popular, así que se extinguiera. Digo, y esto lo digo ya en todas las ramas artesanales, porque hay muchos juguetes que ya se pierden, se dejan, ¿no? A un lado por la transición o el paso del tiempo para los juguetes actuales, ¿no? Los juguetes modernos, ¿no? Pero siempre que haya un juguete que se haga, como se le dice, autómatas, para nosotros serían los juguetes mecánicos, ¿no? Eh, Sería muy importante volverlo a retomar más que nada, para que no se pierdan, pues así que con el paso del tiempo, ¿no? Claro, No sería lo importante. así es, maestro. Volvemos pues así que a volver a rehacer, ¿no? Y esto va para todas las áreas a donde se hace juguete popular dentro de las 19 ramas artesanales más las subramas. Muy bien. Qué interesante la charla, maestro. Le agradecemos mucho, sobre todo por lo que ha aportado a esta investigación que estamos realizando con mucho esfuerzo y que esperemos que en un futuro que publiquemos el libro también podamos compartir esta entrevista en YouTube para que los que quieran leer el libro y quieran completar lo que usted nos acaba de platicar puedan ver la entrevista completa. ¿Quiere dejarles algún mensaje para ellos, para los Pues que sí, lo más que van a ver nada en que el futuro? para la gente que quiera abrazar, así que la rama artesanal, llámese en cualquier disciplina, pues que siempre así que la vean, la profundicen para que no nada más sea por encimita, sino que vean que todas las ramas artesanales, más las subramas, pues así que les va a encantar, ¿no? Así que las van a abrazar y que para ellos va a ser algo muy interesante. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias. Agradecemos mucho su participación. Estamos muy contentos y pues siempre es un gusto platicar con usted. Siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Le agradezco mucho su tiempo por esta charla. No, gracias a ustedes, así que digo, desafortunadamente no se podíamos poner así que en acuerdo en la hora, pero bueno, ya lo Ya logramos. lo logramos, gracias a Dios. Bueno, pues finalizamos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Hasta luego.